Gracias por continuar con toda la bitácora a través de Avia y a la televisión. Estamos hablando de la descolonización. Hemos hecho un espacio precisamente a ese proceso que se da en las mismas unidades educativas, el cómo estamos aprendiendo, cuál es la dinámica que se está desarrollando. Y decíamos, no es la función del profesor imponer. O se hablaba en alguna ocasión también de la famosa teoría del balde. Depósito de conocimientos, no. O la educación bancaria. La educación bancaria, exacto. No, estamos hablando de cómo tú puedes guiar, orientar, ayudar a que construya ese conocimiento. Sí, hay mucha discusión al respecto y tiene que ver con el hecho de que un proceso revolucionario que no produce al sujeto de esa revolución fracasa. Es decir, un proceso revolucionario tiene que traducirse en una pedagogía de liberación. ¿Qué es pedagogía de liberación? Es tan fácil empezar a utilizar estos términos, pero no darle la relevancia y el significado que tendría elaborar una pedagogía de liberación. Lograr dar ese paso. Pues tendríamos que hablar de una pedagógica en vez de una pedagogía. Por ejemplo, si estaba hablando yo con algunos amautas, a propósito de lo siguiente, mira, es interesante. Cuando la colonización terminó de extirpar las idolatrías, o sea, sacar todo el mundo espiritual del indígena, de tal modo de como dicen algunos místicos, ¿no? Cuando a un árbol se le cortan las raíces, el árbol de por sí se cae. Entonces, ese fue el último fin de la colonización, ese es el último fin de la colonialidad. Sacar de nosotros todo nuestro sistema de creencias que permite que nos podamos reconstituir en sujetos. Una vez que tú no puedes sacar nada de sí, o de nada de ti, nada positivo de ti, eres como un zombie, eres como un alma en pena. Y ese era básicamente el mundo del indígena entre el siglo XVI y XVII. Básicamente estaban destruidos subjetivamente porque habían visto caer sus ciudades, caer sus estados, hasta sus propios dioses. Entonces, la pregunta es, ¿cómo te reconstituyes? Entonces, hablábamos con los amautas y yo les decía, ahorita es imposible que podamos reconstituir el saber nuestro porque todos nuestros quipus, la escritura de los incas, por ejemplo, fue desaparecida. Entonces yo decía, ¿cómo eso puede volver a actualizarse? Parece que hemos perdido todo aquello. Ellos me hacían y me enseñaron esto, que tendría que revolucionar el contenido mismo de qué significa educar. Muchos de ellos no entraron ni siquiera a universidad. Apenas algunos acaban colegio, otros a la mitad del colegio abandonan la escuela. Pero sin embargo saben mucho. Si yo me pregunto de cómo saben esta gente cosas que yo lo he escuchado en cabalistas, en gente mística, en teólogos. En gente que ha estudiado mucho. Sí, ¿cómo saben? Entonces ellos dicen, la coca es la que nos enseña. De aquí se sabe, por ejemplo, que cuando uno es tocado por el rayo y se convierte en amauta, es un escogido. Y nadie le enseña. Él es el que va aprendiendo a partir de lo que la coca te dice. Entonces aquí surge una cuestión. Ok, se supone en el mundo moderno que la única relación pedagógica es entre profesor y estudiante, maestro y discípulo. Pero nunca se ha preguntado a la pedagogía moderna que la naturaleza también puede enseñar. Que puede haber ese contacto con la naturaleza. Pero aquí sucede, ¿y qué nos dice? Sucede algo particular. Tú no escoges aprender. Te escoge. La naturaleza es la que te escoge. La naturaleza te llama. La Pachamama te escoge a ti porque has merecido, has hecho algo en tu vida que merece que conozcas lo que te va a enseñar la madre. Entonces, ¿cómo aprenden los amautas? Preguntando. Ellos, por ejemplo, dicen, nosotros curamos a la gente. ¿Quién nos cura a nosotros? Entonces dice, nosotros tenemos que ir a los cerros, a los achachilas, a los ajayos. Ellos nos curan. Entonces, aquí tendría que aparecer toda una revolución en el campo de la pregunta pedagógica por excelencia. ¿Qué significa enseñar? ¿Qué contiene el sentido del concepto enseñar? Entonces, hoy día estamos perdiendo la relación maestro-discípulo. Incluso en las universidades mucho privilegian el aula virtual. Pero en el aula virtual se pierde la relación cara a cara, face to face, face a face, entre maestro y discípulo.
Y esa relación es indisoluble. Para que haya educación tiene que haber una relación persona a persona. ¿Por qué? Porque la educación no es solamente transmisión de conocimientos, es transmisión de un ejemplo de vida. Y el ejemplo de vida no se lo ve, el ejemplo de vida hasta se lo siente. Estamos hablando de un proceso de enseñanza. ¿Cómo estamos conceptualizando la enseñanza? Y ese proceso que ahora se lo ha denominado proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿En qué modelo nos estamos ubicando? ¿En qué modelo? ¿En qué circunstancia? Y se está haciendo toda una revolución, decimos, incluso educativa. Es necesario, nos pedía la sociedad. Pero ¿cómo vamos a construir esa revolución educativa? ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Dónde queremos llegar? Y alguna vez hemos dicho que no existen los paradigmas exactos y completos, sino los vamos construyendo y vamos guiándonos. Entonces, estamos caminando a una meta, un ideal, y que si no lo hacemos bien, podríamos quedarnos ahí nomás. Bueno, con ese riesgo. Siempre caminamos hacia una meta, hacia un ideal, ¿no? Pero ya hemos dicho, los ideales no son ámbitos de aproximación empírica. No. Son guías que nos permiten evaluar, son criterios de evaluación que nos permiten ver qué estamos haciendo en el presente. Entonces, digamos, habíamos dicho en el programa anterior que ahorita el fin que perseguiría una pedagógica de la liberación ya no basta con producir seres inteligentes. Porque el ser inteligente puede también servir perfectamente a la dominación. Ahora tenemos que producir seres justos, seres liberadores. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Esa es la pregunta ahorita que la pedagogía debería estar cuestionándose. ¿Cómo producimos seres no simplemente inteligentes, sino justos por excelencia? Y eso significa devolver a nuestra educación el ámbito de la ética. Y el ámbito de la ética está profundamente enraizada a la teología, a la espiritualidad. O sea, ahorita es fundamental para la gente recuperar la espiritualidad que el mundo moderno le ha ido negando. Porque todos los seres humanos somos seres infinitos, atravesados por la finitud de la vida, es decir, nos vamos a morir. Pero en este lapso en el cual vivimos, encontramos que todo lo que realizamos, todo lo que aspiramos y lo que deseamos, tiene hambre de infinito. Por eso necesitamos creer en algo, por eso necesitamos tener fe en algo, porque algo infinito tenemos en nosotros. Por eso se dice, el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, lo más infinito que existe, lo más perfecto. Entonces, si tenemos algo de eso, quiere decir que tenemos hambre de infinito. Y eso nos hace buscar lo infinito en nuestra vida. No es solo la relación que tengamos con el entorno social, con el entorno, con la comunidad, si hablamos de comunidad. Estamos hablando de un equilibrio y estar en armonía con nosotros mismos, con esa parte espiritual que tenemos. Así es. Por ejemplo, en 1994 ¿no? se alzan en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los mayas, quiché en México. Estaba acampando el neoliberalismo en Latinoamérica y todos pensaban que era lo mejor que podía haber pasado. Parecía que todo se solucionaba, parecía que habíamos llegado a la época en la cual se podía decir, ok, parece que el capitalismo es lo mejor para el mundo. Sin embargo, en el 94 se alzan en armas los zapatistas, los más despreciados, ¿no? Es como si aquí se alzaran en armas las potosinas que vienen a pedir limosna. ¿Sí? Lo más despreciado. Y sin embargo, los más despreciados son capaces de lanzar discursos que van a interpelar por completo no solamente al sistema político, sino al discurso de la izquierda a nivel global. Y los ha sorprendido, a ver. Mira lo que dice, ¿no? Dice, este es un manifiesto del Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 12 de febrero de 1994, aparecido en el periódico mexicano La Jornada. Entonces, esto prácticamente cambió toda la perspectiva de la izquierda en Latinoamérica y en el mundo. Entonces dicen, los que nos han tratado injustamente, nos han negado respeto y dignidad a los que antes que ellos ya poblaban estas tierras. O sea, los indígenas están hablando. Olvidaron que la dignidad humana no es solo patrimonio de los que tienen resueltas sus condiciones elementales de vida. También los que nada tienen de lo material poseen lo que nos hace diferentes de las cosas y los animales, la dignidad.
No dejemos que nuestra dignidad sea ofertada en el gran mercado de los poderosos. Si perdemos la dignidad, todo lo perdemos. Que la lucha sea alegría para los hermanos todos, que se unan a nuestras manos y nuestros pasos en el camino de la verdad y la justicia. Es decir, en el mundo moderno no hay la dignidad. No. ¿Cuál es la idea de ser humano en el mundo moderno? Un ser inteligente. Pero Dios está diciendo, no, el ser humano, antes que inteligente, tiene que ser digno. ¿Y cuál es la prueba de que uno es digno? Cuando me indigno ante la injusticia. Si yo no siento nada por un pobre, un miserable, un pordiosero que esté en la calle, yo soy indigno, si no soy capaz de indignarme por la injusticia que se comete a otro ser humano. Hoy en día el mundo actúa así, todos nos sentimos indiferentes ante el dolor ajeno. Es que no vemos el entorno en el que estamos viendo, nos estamos viendo nosotros mismos y estamos velando por el bien de cada uno, por supuesto bien. Una vez a la Madre Teresa le invitaban a París y al Museo del Louvre, y le decían, Madre Teresa, mire estos cuadros, las mayores obras del ser humano. Y la Madre Teresa decía, la mayor obra del Señor está tirada ahí en la calle y nadie le socorre. Ese es el mundo que vivimos. Ya no sentimos nada por el dolor ajeno. Y no nos damos cuenta que el que no siente nada por el dolor de su prójimo no puede ser llamado ser humano. No es digno de llamarse ser humano. Vamos a irnos a una pausa en la bitácora. Y este espacio nos decía, necesitamos ese respeto por la humanidad. Volver a valorarnos, ser dignos, como leíamos el manifiesto, y dejar de ver al individuo como un objeto o como una cosa. Pausa y ya retornamos.